La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos explorando el tema escabroso, complejo, difícil, pero sumamente apasionante de el libre albedrío. Y esta saga de programas se llama El libre albedrío es una ilusión. Es un tema, como digo, complejo para desentrañar porque toca fibras muy profundas, esa rebeldía natural que tenemos de decir no, pero yo soy libre en el fondo. Hay un retículo, hay una partecita muy pequeña dentro mío que pese a todo es libre. Entonces nos rebelamos contra la idea de que no haya libertad y que todo sea determinado, no predeterminado, en el sentido de que alguien se sentó a trazar una especie de plan, de mapa, y todos nosotros como entidades lo vamos siguiendo, sino justamente una idea más anárquica, la idea más afín a lo que sería, por ejemplo, el taoísmo o al Vedanta hindú, o al misticismo cristiano o al sufismo islámico, esta idea de que esa entidad, si es que se propone una entidad que no debería ser recibir ese nombre de entidad, sino de ese ser como mucho, las palabras siempre nos van a traicionar, pero nos referimos a aquella cosa, ¿no? Por eso los hindúes le llaman tat, ¿no? Aquello, ¿no? Tattu amasi, tú eres aquello, ¿no? Es como una especie de sentencia que uno escucha y uno se entera, yo soy aquello. ¿Y qué es aquello? ¿Esto? ¿Lo demás allá? No, todo lo que existe. Entonces, atenta contra nuestro sentido común. Alguien me preguntaba por las redes sociales, creo que en el día de ayer, acerca de la influencia de los genes, si yo podía explicar un poquito el determinismo, ¿no? Esta determinación, este condicionamiento que aporta lo genético, en cuanto, me decía él, a la conducta humana, a los comportamientos, a nuestro carácter. Y bueno, hay una cierta confusión, yo no soy biólogo, pero hay una cierta confusión respecto a los genes. Mucha gente dice, no sé, soy alcohólico, pero bueno, es genético. Mi padre también fue alcohólico y mi abuelo también. En realidad, según entiendo, no se hereda genéticamente
una conducta. Las conductas no se trasladan a través de los genes. Sí, conductas básicas como pueden ser, por ejemplo, defenderse, reproducirse, sobrevivir, ese tipo de conductas que son más propias de la especie, sí. Pero esas están en todos los seres de una determinada especie, ¿no? En todos los entes. Por ejemplo, todos los perros van a compartir quizá, no sé, la tendencia a enterrar un hueso, qué sé yo, sin que nadie se los enseñe. Eso va en sus genes, ¿no? Está como ya predeterminado o determinado. Sin embargo, si un perro es castigado por su dueño y el hijo de ese perro también es castigado por su dueño y el nieto de ese perro también es castigado por su dueño, el cachorrito que nazca de ese tercero no necesariamente tendrá miedo, ¿no?, como los anteriores, a los golpes o al ver a un ser humano. No, le tendrá que pasar que lo golpeen para desarrollar eso mismo. Es decir, los genes no nos condicionan en cuanto a conductas que van apareciendo en estas generaciones. De hecho, inclusive creo que algunos cambios genéticos producidos por el entorno, cambios, por ejemplo, por radiación y cosas por el estilo, afectan a solamente a una persona, pero no se trasladan a la siguiente. Entonces, ese es un tema más delicado. Por eso Richard Dawkins, quien no cuenta con mi simpatía en general, ha desarrollado una idea que es la idea de meme. Él dice que están los genes y los memes, ¿no? Genes tiene que ver con algo genético, algo heredado por la especie, como digo, que no tiene tanto que ver con conductas asumidas hoy en día, ¿no? Es decir, una familia que sea estudiosa no necesariamente genera un hijo estudioso. Y de la misma manera, él dice que existen los memes, lo postula, que tiene que ver con la palabra memoria, ¿no? Entonces ahí sí, dice él que hay como una especie, que es muy coherente esa idea, de memoria colectiva. Entonces imagínense que en su casa todos estudian. Ahí tenemos un ejemplo, todos estudian, son muy estudiosos, muy dedicados. Bueno, flota en el ambiente la idea de que hay que estudiar, de que hay que mejorarse a uno mismo, que hay que aprender cosas cada día. Cuando nace un nuevo niño en esa familia, no va a heredar genéticamente la tendencia a estudiar, pero se le va a estar contando constantemente que es bueno estudiar, va a ver a los demás que estudian. Entonces, en la memoria de esa casa, en lo rememorado, ¿no?, en lo de constantemente regurgitado o recordado, está la idea de, acuérdate, tenemos que estudiar, acuérdate, tenemos que automejorarnos. Bueno, eso es un meme. Entonces, en esa casa podríamos decir que los genes son los normales, pero los memes son los memes de estudiar y automejorarse. Mientras que en otra casa los memes pueden ser los memes de la dejadez y de la desidia, por ejemplo. Y también hay memes, por lo tanto, como la sociedad está compuesta por muchas mentes, ¿no?, que forman un gran colectivo, un gran organismo, el meme de un país puede ser no vamos a prosperar. El meme de otro país puede ser vamos a salir adelante a toda costa. Entonces, cuando nace una persona dentro de la Alemania nazi o de la Inglaterra de Winston Churchill o de la Rusia stalinista o de la China maoísta, el meme, ¿no?, o los memes, porque hay a veces interacción de distintos memes, que flotan en el ambiente, van a hacer que esa persona, más allá de los genes y lo que le predisponen sus genes, tenga una inclinación determinada en alguna dirección. Los memes obviamente están vivos. Lo genético es algo más fijo, es decir, ya dijimos, el patito va a tender a nadar y no a volar. En general, los vuelos son cortos, mientras que un águila va a tener genes de enseguida querer volar, ¿no? Pero luego están los memes. Entonces, a esa águila en particular que se la crió dentro de un ambiente de zoológico y ve a otras águilas que se comportan como en un zoológico, bueno, tendrá sus memes que la llevan a asumir ciertos comportamientos que no están escritos en sus genes. A eso vamos. Entonces, sobre los memes sí podemos
operar en el sentido de que los genes pueden cambiar, no que nosotros los cambiemos a ellos, porque ya dijimos que no hay ese libre albedrío de voy a cambiar mis memes o los memes de mi país. Lo que sí hay es, soy, por ejemplo, Lenin, ¿no?, en Rusia, y voy a generar la revolución rusa. Y obviamente voy a cambiar todos los memes de ese país. Es verdad, pero no lo hice porque quise yo, lo hice porque la historia me empujó. La historia me empuja, la vida entera me hace subir como la cresta de una ola, y soy Lenin, o soy Gandhi, o soy Hitler, o soy, no sé, Martin Luther King, cambiando a la sociedad. Pero no la estoy cambiando porque yo quiero y soy tan libre que yo decido cambiarla. La cambio porque la historia misma me empuja, me convierte en eso. Entonces no es que haya un libre albedrío de decidir voy a hacerlo, sino que yo soy, porque la historia así lo quiso, el emergente, como puedo ser el asesino de Kennedy, o el que le disparó al Papa, o no sé, o Osama Bin Laden, qué sé yo. Puedo ser cualquiera porque la vida me está empujando. Entonces, por eso decíamos en el programa anterior, con este ejemplo traído del lío de actualized.org, que hay una interfaz que todos tenemos, que es el yo. El yo es simplemente un fenómeno emergente, un epifenómeno de todo el funcionamiento de nuestra vida. Entonces, así como cuando uno entra a Google o cuando uno va, no sé, al banco a retirar dinero de un cajero o a ponerlo, aparece una interfaz, un televisor en el cual una pantalla táctil, uno va apretando cosas. La pantalla en sí no hace nada. La pantalla simplemente me sirve para comunicarme con el verdadero proceso que está ocurriendo detrás. Está ocurriendo en el cerebro, por así decir, de ese ordenador. La interfaz simplemente es la vía de comunicación más fácil que yo tengo, en lugar de estar tocando cables y modificando circuitos eléctricos, que quizás no los conozco y no sé qué hacer. Me comunico con algo más sencillo, una interfaz, una pantalla que me habla y que me dice, ¿usted quiere, por ejemplo... ¿Cuánto dinero quiere usted depositar? ¿10, 15 o 50 euros? Es más fácil. Imagínese que si no, yo tendría que o aprender procesos de programación muy complejos o saber de electrónica y tocar circuitos. No, es más fácil. Meto una tarjeta y respondo a lo que me dice la pantalla. De la misma manera, cuando usted quiere interaccionar con otro, es mucho más fácil que el otro hable, que el otro utilice un lenguaje, que nos inventemos que existen cosas, ¿no? De la misma manera que la pantalla esa le hace creer que en ese cuadradito donde usted va a apretar los números y van a aparecer palabras, que hay un cuadradito, que hay un cuadradito. En realidad no hay ningún cuadradito, son todos píxeles en una pantalla. Sin embargo, que usted ponga el número en ese sitio en particular es lo que le informa a la verdadera máquina que está detrás qué es lo que usted quiere hacer. Entonces, los yo que todos tenemos, construidos por nuestro lenguaje y mantenidos por nuestro lenguaje y llenos de memes, son en realidad una mera interfaz. Perdón, el yo no está lleno de memes. Lo que está lleno de memes, el ego no está lleno de memes. Es la mente, en tal caso, de cada ser humano. El yo, el ego, mejor dicho, es un emergente nada más. Como tal, es simplemente una vía de comunicación. Por eso mismo es que decimos que no hay una libertad ni una capacidad de cambiar nada por parte del yo. Por eso cuando el ego, el yo, dice cosas como a partir de mañana voy a dejar de comer tanta azúcar y pan, me lo propongo. Pueden pasar dos cosas. O coincide con que todo su sistema, imagínense que la pantalla de ese ordenador, de ese cajero automático, dice el usuario, porque quiere, ¿no? Dice, el usuario va a depositar 50 euros. Y casualmente el usuario deposita 50 euros. Entonces la pantalla dice, le cuenta a otra pantalla. Vos sabés que el otro día dije, el usuario va a depositar 50 y depositó 50. Yo tengo todo dominado. Yo lo que digo ocurre.
Pero puede que otro día la pantalla diga, el usuario va a depositar 50 euros. Y el usuario depositó 15. Y la pantalla va a decir, no sé qué pasó, amigo. Quizás sea que no apliqué la suficiente voluntad. Me voy a concentrar más y la siguiente ocasión voy a poner toda mi energía y seguramente el usuario va a depositar lo que yo diga. Eso es lo que hacemos siempre. Nos frustramos porque no ocurre a veces lo que teníamos previsto, sencillamente porque no lo controlamos. Cuando coincide, ratifica eso nuestra decisión aparentemente o nuestra voluntad y nos parece que somos unos genios. Y cuando no, nos sentimos mal. Entonces, superficialmente nos manejamos en ese nivel. Frustración, éxito. Frustración, éxito. Más veces frustración que éxito, porque es difícil acertar, coincidir. La mayoría de las veces nos frustramos, porque el yo, el ego mejor dicho, el mini yo, en realidad es una vía de comunicación, no hace nada, no decide nada, no controla nada, por más voluntad que uno ponga, no controla nada. Esto es lo que genera, como pasó en la segunda y tercera parte de Matrix, de la película que hemos analizado en otra ocasión aquí en el programa, esa interfaz es la que permite crear patrones morales. Es interesante porque imagínese un mundo donde no hay ego. En la primera Matrix que se creó, se contaba que no había reglas, ¿no? Cada uno podía hacer lo que quería. Perdón, me corrijo. En la primera Matrix que se creó, todo era perfecto, era un paraíso, ¿no es cierto? No había ego tampoco. Todo era un paraíso. Estaba todo dedicado al placer. No funcionó. No funcionó porque no había, digamos, una retroalimentación de motivación. No había. Entonces la gente tendía a estancarse y se morían, básicamente. Eso contaba el agente Smith en la primera parte de Matrix, cuando lo tenía ahí preso a Morfeo. Luego se creó una segunda Matrix. Esta Matrix permitía todo. Dejaba vía libre, no había moral, dejaba vía libre a que se cometieran toda clase de actos crueles, lo que sea. Se tornó en una especie de infierno, lo contrario, y tampoco gustó. Tampoco gustó porque no había una sensación de autocontrol, no había una sensación de yo, faltaba el ego. En la tercera Matrix, que es donde ya empieza a funcionar, a aparecer las anomalías, los Neos que aparecen y las Trinities que aparecen, ahí empezó a aparecer el ego. Es decir, empezó a aparecer algo que daba la sensación de que tenía el control de la cosa. Y eso generó una especie de complacencia, de gusto en las personas, porque daba una posibilidad de tener como sentido. Si uno viviese sin ego 100%, no habría esto que llamamos la humanidad, no habría esto de la frustración, no habría esto del éxito, no habría búsquedas de, todo tendería a fluir como simplemente en una armonía y nada más. Pero la idea de generar egos permiten la comunicación, y la comunicación permiten la mejora, el avance, la búsqueda de utopías. Cuando yo tengo un ego, puedo hablar con mi amigo, con otro. Si no hay egos, no hay otro. No hay comunicación, no hay amigo, no hay yo. Pero si lo tengo, yo puedo decirle al otro, aunque el ego no exista, no sea una cosa verdadera dentro de la naturaleza, sea un emergente nada más, aunque no haga nada, yo le puedo decir al otro, vos sabés que ayer estuve, no sé, escribiendo un libro y me resultó muy interesante esto que estuve desarrollando, esta parte, te voy a leer un capítulo. El otro lo escucha, se motiva a su vez para hacer otra cosa porque tiene esa comunicación. Ese ego es como una especie de conexión que le permite sentir que está absorbiendo una información y sentir que tiene el control de ella. Entonces, a su vez, ese ego es el que me va a hablar y me va a contar a mí qué
qué le parece mi libro. A su vez, le puede surgir gracias a eso la idea de también él escribir un libro, por ejemplo, o ir a comprar uno. Entonces, el ego es una fuente de crecimiento, es una fuente de comunicación, es una herramienta que permite la división de las cosas. Se paga un precio carísimo por eso, que es la soledad, la sensación de que ahora soy una entidad aparte y me siento súper mal porque desde el momento en que soy una entidad aparte estoy amenazado por todo. Me amenaza la vejez y la decrepitud, es decir, todos los virus, las bacterias, los ácaros me quieren comer. Si no como, a su vez, y si no me cuido, me deterioro y me muero y no quiero morirme yo. Aquel fulano o fulana pueden quererme, pero también pueden dañarme. Es decir, empieza a haber un mundo ahí afuera, un animal que me puede morder, cosas que me pueden pasar a mí. Mientras no exista yo, mientras yo sea simplemente un fluir de las cosas sin ese yo, ese ego, no hay problema. El problema está cuando surge un ego que me autorreferencia, que pone el punto, el acento en mí. Desde ese momento ganamos muchísimo, que es poder comunicarme con el otro, mejorar, tener una interfaz como Google, como el cajero automático, donde es muchísimo más rápido, más fluido la comunicación. Podemos hacer muchas cosas. Desde el Renacimiento en adelante, la humanidad creció exponencialmente, porque puso todavía más el acento en el ego, en ser yo libre, ¿no? La Revolución Francesa, con eso de la igualdad, la fraternidad, la libertad, pretendía poner el acento en ese humanismo, en ese lo que vale es el individuo. Antes, por más que sí había ego también, eran egos más colectivos. Era la nación, el pueblo judío, por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo griego, ¿no? Y lo peor que te podía pasar era que te exilien, porque al exiliarte, al echarte de esa sociedad, no eras nadie. Porque, ¿qué eras? Sociedad. Eras pueblo, no eras individuo. Si fueras individuo te daría igual que te exilien, pero no. De hecho, Sócrates prefirió la muerte antes que el exilio. Por eso bebió la cicuta. Hoy en día, como hemos puesto acento en el ego, en yo, en quiero ser yo libre, cada vez mejor, un self-made man, un hombre hecho a mí mismo, puedo lograr infinitas cosas. Poner un cohete en la luna, puedo curar una enfermedad, porque nos comunicamos tanto y creamos internet y crearemos más cosas todavía. Nos comunicamos tanto, extendemos tantas redes y para eso tiene que haber pequeñas puntos que se conectan, que somos los egos, nosotros. Gracias a eso todo mejora, pero se paga un precio muy grande, que es la división, la escisión, la sensación de ser una partecita sola que ahora está bajo asedio de todo lo demás. Y ese es el dolor que todos sentimos, es la sensación de desvalimiento que todos sentimos y por eso tenemos esa necesidad intuitiva de querer regresar a la totalidad. Porque sabemos que esto del ego es un invento nada más, pero no un invento nuestro, es un invento, por así decir, de la naturaleza. La naturaleza lo genera un ser humano que tiene una complejidad determinada y eso hace que tarde o temprano se asiente cada vez más la idea de yo soy yo y no él, ni ella, ni aquello, soy yo. Eso está muy bien, es parte del crecimiento del ser humano. Nos volvemos además sumamente destructivos por eso mismo. Desde el momento en que yo soy yo, ya no soy mi entorno. Entonces me importa poco quemar un bosque entero. ¿Qué me importa si no soy yo? Yo soy yo, el de acá, no eso. ¿Y qué me importa matar todos estos judíos o no sé, o extranjeros, si total no son nosotros, mi pueblo? Entonces el ego permite grandes cosas, pero genera grandes problemas. Ese es el equilibrio delicado que tenemos. Por eso todo el misticismo, como una especie de coletazo al humanismo, vuelve a querer recuperar justamente ese estado de totalidad, de no fronteras, a disolver las fronteras que se han creado.
La primer frontera que tenemos es yo y el otro, ¿no? Dentro y fuera. Dentro yo, fuera los demás y el mundo. Bueno, a partir de ahí creamos 50 millones de fronteras, ¿no? La frontera de mi casa y la casa del vecino, mi mesa y la mesa del otro, mi país y el país del otro, mi continente y el continente del otro, mi planeta y el planeta de los demás. Entonces, son miles de fronteras, pero la primordial es adentro y afuera. Yo y el mundo, o yo y todo lo que haya afuera. Entonces, la propuesta del misticismo en cualquier religión es siempre la misma: volver a abrirse a la totalidad, disolver ese ego, pero no permanentemente, porque ya vimos que es útil. Si alguien disuelve el ego ya y vive sin ego, pierde la interfaz. Se vuelve alguien que no tiene forma de comunicarse con los demás. Por eso dicen, por ejemplo, los hindúes, que si uno toma una cuerda y la quema, la pone en el suelo y la prende fuego, cuando acaba de quemarse, la cuerda se ve exactamente igual. Y uno la mira y uno dice: esto es una cuerda, ¿qué otra cosa va a ser? Pero basta que uno le pase el dedo para que la cuerda se haga polvo. O sea que la idea de aquel que ha, por así decir, entre comillas, disuelto su ego, ha comprendido esto, no es que elimina la interfaz de Google, ya no la usa más, o elimina la pantalla del cajero automático, ahora se comunica directamente. No. Es muy útil esa pantalla, entonces la seguimos usando, pero ya no vivimos creídos de que esa pantalla está hablando conmigo. La pantalla no está hablando conmigo. La pantalla es una manera que tiene la máquina, que es la totalidad que está detrás, de comunicarse con otra, por así decir, máquina que soy yo, que a su vez yo tengo un lenguaje y por eso esa pantalla utiliza mi lenguaje. Es simplemente una vía de comunicación. Entonces, la pantalla me permite que la máquina me cuente cosas a mí, y mi pantalla, que sería mi apariencia, mi ego, es lo que permite que yo cuente, que mi totalidad cuente cosas de mí al otro, y así nos comunicamos. Entonces, la verdadera comunicación ocurre entre mi ser y la máquina, no entre la pantalla y mi ego. La pantalla y el ego son solamente herramientas que tenemos para sacar fuera lo que hay dentro y ponerlo en evidencia, nada más. Entonces decíamos que haya egos, a su vez, así como que haya pantallas, permite generar patrones y estructuras. Por ejemplo, que, nunca un icono en la pantalla de un ordenador se va a salir de la pantalla porque no se vería. Nunca un icono va a ser demasiado pequeño. Si un icono se vuelve tan grande que cubre toda la pantalla, hay que eliminarlo porque arruinaría la interfaz. Un icono que sea raro y que nadie lo conozca puede ser un virus que esté infectando al ordenador, puede ser un síntoma, por lo tanto lo tenemos que eliminar. Un icono que se mejora constantemente o que un programa que reordena la pantalla es un muy buen programa, hay que mantenerlo y hay que alimentarlo y cuidarlo. Bueno, llevemos eso a la sociedad y gracias a que existen los egos, las interfaces, se crean patrones que supuestamente esas interfaces tienen que mantener. Entonces es no robar, no mentir, ese decálogo mosaico que cuando se complejiza es un código penal de un país. Entonces todas esas reglas que flotan, son memes que flotan en el ambiente de un país, por ejemplo, obviamente, como dijimos en el programa anterior, tienen influencia, pero no porque los egos digan: qué interesante ese código mosaico, lo voy a empezar a practicar. No, el código mosaico, si lo empezás a practicar, es porque la vida, la historia te empuja a que lo practiques, nada más. Es decir, es porque tu naturaleza te lleva a decir no voy a robar. Ahora, al no robar, porque tu naturaleza te lleva, tu ego, que es tu vía de comunicación, le cuenta a los demás: vos sabés que yo no robo porque decidí no robar. No decidiste no robar, pero así lo contás a los demás. Entonces los demás, a su vez, los demás sistemas van a escuchar eso y con su propia interfaz, a su vez van a decir: muy bueno eso, yo tampoco, a partir de ahora no voy a robar más.
Entonces empieza a haber una comunicación entre seres, nosotros, pero a través de esos egos, a través de esas pantallas, a través de esas apariencias. Y eso permite reforzar un meme, por ejemplo, el meme de no robar. Aquí no robamos, por ejemplo. Como habría otro meme que puede crearse en base a personas, o no sé cómo llamarlo, a entidades que por su historia, por el empuje de la vida, empiezan a querer ser destructivos, ¿no? Y son, no sé, los unos de Atila, que donde pisaba el caballo de Atila no crecía más la hierba. Bueno, son así. Entonces su vía de comunicación, sus egos dicen: vamos a quemar y a prender fuego el mundo. Entonces, claro, eso es lo que dicen, como si lo hicieran voluntariamente. Los otros unos lo escuchan también y refuerzan un meme. Entonces, los códigos penales, los premios y castigos, las proclamas, las arengas morales, claro que tienen efecto. De la misma manera que tiene efecto las afirmaciones positivas, como voy a poder, lo voy a lograr. Tienen efecto no porque el ego tenga poder, sino porque si yo voy a la pantalla del ordenador o del cajero automático para sacar dinero o depositar, y la pantalla me pone: que tenga un buen día. Estoy seguro que hoy va a ser el mejor día de su vida. ¿Usted cree que eso no lo influencia? Sí. Eso que le dice la pantalla no le afecta a su ego. Su ego es simplemente una vía de comunicación. Le afecta a usted. Esa palabrita que dijo ahí, o esa frase de va a ser un buen día para usted, usted se lo cree. Sencillamente porque lo ve ahí. Alguna influencia le produce e influencia luego o influye en sus actos del día y seguramente le va a ir mejor ese día. Entonces, cualquier arenga moral, cualquier proclama de que esto va a ser así o va a ser asá, ¿no? Lo vamos a lograr, nos va a ir mal, vamos a conquistar a los, a los corruptos o a vencer a los corruptos, lo que fuera, tiene efecto. Entonces, un mundo donde aparecen arengas, proclamas morales, códigos penales, es un mundo más rico que un mundo, imagínese, donde no hubiera egos. Sería la vida moviéndose por sí misma y su movimiento sería mucho menos estimulado. En cambio, cuando la vida genera egos, esos egos empiezan a crear más bucles porque se retroalimentan mutuamente, ¿no? Hay una reentrada, cada ego le habla al otro y en realidad no le habla al otro ego, le habla al otro ser que está detrás del ego. A su vez ese ser tiene un ego que le habla al ser de este, y esa retroalimentación genera lo que llamamos la cultura. Genera culturas destructivas, culturas creativas, culturas maravillosas, culturas horrendas, de todo. Y mueve mucho más que si no hubiera egos. Ahora, el problema es que el tema siempre se va de las manos. Cuando hay mucho de esto, empezamos a olvidarnos que en el fondo éramos nada, la totalidad, ¿no? Cuando eso es así, como siempre pasa, cuando usted llega a un punto que aprendió muchas cosas en su vida y es llamado viejo, lo único que le queda por delante es morir, porque usted ya se llenó, es como una pizarra que se le escribió tanto que ya no se puede leer lo que se escribe, está llena, necesita morir para que le borren la pizarra y aparezca un niño, un bebé que nace, entre comillas, en blanco, y vuelva a comenzar. Entonces, de la misma manera, cuando hay mucho ego y mucha barroquismo, mucho internet y muchas comunicaciones complejas y la ley de la ley de la ley de la ley y el comentario del comentario del comentario, como la hiperrealidad que decía Jean Baudrillard, el filósofo francés, cuando llega a ese punto, lo único que queda por delante es el colapso. Es el colapso, pero no el colapso de los seres. Los seres no van a morir porque existe un solo ser y no muere. Es la totalidad. Hay un colapso de esos funcionamientos, ni siquiera de los egos. Los egos nunca existieron como entidades. Hay un colapso de los memes. Se viene todo abajo y todo vuelve a empezar.
Y el venirse todo abajo no es una destrucción, porque ¿a dónde va a ir? Toda esa construcción lingüística no va a ninguna parte, era una construcción lingüística. Como mucho se pueden caer edificios o explotar cosas con una bomba, pero no van a ninguna parte. ¿A dónde va a ir un átomo? ¿A dónde se va a pasear el átomo? ¿Dónde? Si el átomo forma parte de la vida, de la existencia. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, para que con estas pequeñas colaboraciones, que agradezco mucho cada vez que ocurren, podamos conseguir material que es necesario para este programa, bibliográfico y material también electrónico, que es también muy necesario. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Hay dos conceptos dentro de la filosofía griega o del pensamiento griego que son el concepto de psique, la mente, también llamado el alma. Cuando hablamos del alma en el contexto occidental, normalmente pensamos en una entidad que se mete dentro de un cuerpo, como que viene de Dios, del cielo, de un lugar fuera del universo y se mete dentro de un cuerpo, en el momento de la concepción. Esa es una concepción de alma muy primaria, muy rudimentaria, muy popular. En realidad, psique se refiere al ánima, al estar animado. ¿Qué quiere decir un objeto que esté animado? Uno ve una piedra y uno dice es un objeto inanimado, es decir, no tiene alma, no tiene ánima, no reacciona. Aunque en realidad sí, pero vamos a dejarlo ahí, no reacciona. Una planta reacciona un poquito más. Uno, por ejemplo, ve que la planta busca el sol, si uno le pone un palito, a veces se enreda en ese palito porque es una enredadera. Uno ve un animal de nivel, por ejemplo, inferior en complejidad y reacciona más. Uno ve un animal, como se dice, mamíferos más avanzados como el orangután o los delfines, y uno ve que reaccionan todavía más. Uno ve un ser humano y ve que tiene una complejidad en la reacción muy grande, tiene una vida emocional, como también la tiene un perro o un gato, ¿no? Solo que el ser humano tiene tal complejidad que genera emociones y sentimientos, sobre todo más complejos, genera patrones de raciocinio más complejos, muchísimo más, y por eso genera también la idea de un yo. Esa complejidad es la madre del ego, ¿no? Del ego. Entonces, esa alma esa psique, para los griegos, era lo que definía a ese conjunto de cosas: sentir, emocionarse, pensar, y todo eso da origen también al ego, a la psique. Los hindúes le llaman el antaskarana. El antaskarana es el órgano interno. El órgano interno está compuesto por mente, manas, ahankar, ego. Fíjese que la palabra ahankar significa kar, hacer, aham, yo. Es el hacedor de yo. El ego es la función lingüística que crea la idea de un yo, ahankar. Buddhi, el intelecto, y chitta, la memoria. Entonces, esas cuatro cosas forman el órgano interno, el alma. Cuando usted dice mi alma está pesadumbrada, mi alma está gozosa, usted está queriendo decir que está lleno de esas emociones. Eso es la psique. Pero también hay otra dimensión que no es tan personal, porque la psique o la psique es muy suya. Es decir, cuando uno dice, mira, esta persona quedó en coma, y uno dice, pero bueno, está ahí, fíjate, es tu mamá, está ahí, es la misma, yo la veo y es tu mamá. Y el hijo de esa persona dice, no, pero no es mi mamá, porque no está. ¿Pero cómo no está? ¿Qué le falta? Si yo le veo las piernas, los brazos, el pelo es igual, la cara, le falta el alma. ¿Qué quiere decir esa persona? Que le falta el funcionamiento emocional, por más que hasta pudiera hablar,
Quizá habla y perdió la memoria, por ejemplo. Y uno dice, sí, habla en español, entiendo todo, pero no es mi mamá. Pero ¿cómo no es tu mamá? Si está hablando y se comunica y te pide agua y te dice qué lindo está el día. Sí, pero no se acuerda de nada ni de mí. Por lo tanto, le falta el alma que yo conozco. Esa persona lo que está queriendo decir es que ese ser humano que tiene delante carece de la psique que la caracterizaba. Ahora tiene otra alma. Fíjese. Es decir, el alma es algo en movimiento, pero se mueve normalmente en patrones reconocibles. Usted encuentra un amigo 20 años después y aunque haya cambiado muchas cosas, conserva una esencia, ¿no? Inclusive conserva los recuerdos de usted. Por lo tanto, usted lo sigue llamando mi amigo. Pero si ese amigo no se acordase ni de usted, usted ya no lo llamaría mi amigo. Entonces, eso es la psique, eso es la psique. Por eso se dice que cuando alguien muere, su alma, algunos dicen se va del cuerpo, lo que se quiere decir es que esa realidad desaparece, ¿no? Ya no hay más ese ser reconocible ahí, ¿no? Ahora hay un cuerpo. Pero hay otra dimensión que los griegos llamaban, neuma, como de aire, neumático, neuma, el espíritu. Pero también hay otra palabra que los griegos llamaban physis, que de ahí viene nuestra palabra físico, ¿no? El mundo físico, el cuerpo físico. Pero la physis, a diferencia de lo que nosotros entendemos, como nosotros hemos hecho esa división cartesiana de el alma y el cuerpo, y tenemos esa idea de que el alma se mete dentro del cuerpo, nadie sabe cómo, ¿no? Cómo un alma se mete dentro del cuerpo, ya vimos, es una inconsistencia racional que algo que no tiene conexión con la vida, porque acuérdese que el alma supuestamente es libre, tiene libre albedrío. ¿Cómo se mete el alma dentro de un cuerpo? En esa concepción del espermatozoide con el óvulo. ¿Cómo se mete? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Las tienen guardadas? ¿Dónde están las almas? ¿No? ¿Cómo hace el alma para entrar adentro de algo que es de una naturaleza distinta a ella? Si el alma es algo sutil, ¿cómo se mete en algo grosero? Bueno, esas inconsistencias que no pueden ser resueltas racionalmente, los griegos tenían la noción de physis, pero no como la entendemos nosotros. Para los griegos, physis es el universo en su organicidad, como un organismo. El organismo vivo que es la vida entera, eso es la physis. Es algo que tiene su propia sabiduría, su propia inteligencia, ese equilibrio que el Big Bang, que se conectan los átomos, que forman moléculas, que forman elementos más complejos, que se disuelven, pero sin nadie, no hay un jefe ahí. Es acéfalo, es algo anárquico, es algo que por sí mismo, como la idea de Tao de los chinos, ¿no? Esta idea de organicidad sabia, sin nadie. Entonces, podríamos decir que la physis también podría definir tranquilamente a lo que entendemos por espíritu. Cuando hablamos de espíritu en Occidente nos referimos no al alma. El alma, ya dijimos, es, toda la vida mental y emocional, lo que llamaríamos la persona, ¿no? Persona. Persona significa máscara. Bueno, todo el comportamiento de alguien, sus reacciones, sus recuerdos, todo eso es el alma. ¿Pero qué es el espíritu? El alma es personal. Es diferente cómo reacciona esta persona a cómo reacciona esta otra. Entonces, las almas difieren, cambian, pero mantienen una naturaleza. Por ejemplo, hay un alma de la Universidad de Oviedo, porque aunque cambien todos los profesores mañana, el funcionamiento general se va a mantener. Entonces hay un alma, que es como dirían en latín, el ánima, así como hay el anima mundi, el alma del mundo, hay un ánima de la Universidad de Oviedo. Entonces no importa que cambien sus componentes, se va a mantener ese alma. Y uno la reconoce. Ah, mira, es la Universidad de Oviedo, ¿no? Eso es el alma. Hay un alma en cada familia, ¿no? Es esa idea del egregor, ¿no? Uno puede notar que aunque muera el abuelo, muere la abuela, mueren los padres, los hijos continúan con un legado, un meme, y ese es el alma. Entonces el alma está muy relacionado con la idea de meme. Sin embargo, la physis es un concepto completamente ajeno a la individualidad. No es individual. El mundo físico, la physis,
es la totalidad de lo que existe y es lo que llamaríamos el espíritu. No tiene diferencias. El mundo de la física es la sustancia del universo. Sustancia viene de sustrato, lo que está por debajo, ¿no? Es el sujeto de las cosas, ¿no? Cuando uno dice el sujeto es el subjectum, el que está por debajo, ¿no? El que transcurre por debajo y no lo vemos. Entonces podríamos decir que, como dicen los hindúes, todas las cosas hechas de arcilla tienen un sujeto o una sustancia común que es la arcilla. Entonces uno ve, no sé, un jarrón, un plato o hasta un cubierto, y si está hecho de arcilla, uno le pone distintos nombres y cumplen distintas funciones. Eso sería el alma, ¿no? El alma de la cuchara de arcilla, o sea, el alma de la arcilla en este caso tomó forma de cuchara, el alma de la arcilla en este caso toma forma de plato, el alma toma forma de jarrón o de cenicero. Sin embargo, eso en algún momento se va a disolver. ¿Pero a dónde va a ir? Y a ninguna parte, si lo único que puede ser es arcilla. Y tampoco es que se va a convertir en arcilla, porque mientras era cuchara ya era arcilla. Y mientras era jarrón ya era arcilla. Y mientras era plato ya era arcilla. Eso es la fisis. Ese es el mundo físico, que no es mi cuerpo, es la totalidad de lo que existe. Por eso también es el espíritu. Entonces, los hindúes a eso le llaman Brahman, lo infinito. Por eso, toda cuchara de arcilla, todo jarrón de arcilla y todo plato de arcilla, en el fondo, si usted les pregunta, tienen la intuición básica de que son arcilla. De la misma manera que usted y yo, en el fondo, detrás de nuestro ego, que forma y sostiene y ayuda a complejizar el alma de cada ser humano, detrás de todo eso, de nuestra psique, hay la sensación de yo soy algo más. Yo soy la totalidad. Yo soy toda la fisis. Por eso un sabio es aquel que ha, o un iluminado, aquel que ha comprendido, pero no desde el alma, desde la psique, sino aquel que ha disminuido su alma, ¿no? Y su ego lo suficiente como para que la fisis se haga evidente. Es como si usted, como cuchara de arcilla, disminuyese, ¿no? A través de la meditación, a través de una crisis en su vida, su cucharez, ¿no? Su cucharez. O un plato de arcilla, su platez, o su platura. O un jarrón, su jarronés, ¿no? O su jarroncés, no sé cómo se diría. Lo disminuyese hasta el punto de casi constatar que es arcilla. Esa cuchara, aunque siga siendo cuchara, va a saber que es arcilla y que no es diferente del plato y del jarrón. Por lo tanto, pierde el miedo a la muerte. No del todo, porque sigue siendo cuchara. Por eso se dice, hasta que uno no muere, realmente no es la totalidad total. Siempre va a quedar como una suerte de pequeña división. Mientras la cuchara sea todavía cuchara y no la hayan disuelto y convertido en arcilla, todavía le va a quedar un resto de... Pero bueno, un poco de cuchara soy. Eso le va a quedar, un poco de psique, de alma. Entonces, toda la práctica espiritual profunda, psicológica profunda, a través de la idea del inconsciente colectivo y filosófica profunda, van a apuntar a la reintegración al ser, ¿no? Como la filosofía de Heidegger o la filosofía de Spinoza o distintas filosofías, Heráclito, Parménides, que tienden a esa reintegración con la fisis. Entonces, podríamos decir que somos una especie de robots con alma, entendiendo por robots a algo que funciona por sí mismo, ¿no? Ese dicho de totus accidit per ipsum, todo sucede por sí mismo, es la idea de fisis, la idea de Tao, una totalidad sabia que se autoarmoniza. Eso es la fisis. Eso sería como, a nuestros ojos, como un robot. Es algo que funciona por sí mismo. Como también late mi corazón, respira mis pulmones, digiere mi estómago, por sí mismo. O piensa mi mente, piensa por sí misma. Yo no la controlo. Entonces, ese descubrimiento nos hace sentir que el universo es
un ente en sí mismo que se mueve por sí mismo. Pero tenemos alma, reconocemos eso, tenemos una sensación de, bueno, pero acá hay pensamientos y emociones reconocibles. Y además tengo una interfaz de comunicación que se llama ego, ¿no? Y que se apropia, por desmadrarse, se apropia de todo. Entonces la iluminación es descubrir que todo es fisis. Cuando usted descubre, sí, pero la cuchara es arcilla, y el plato es arcilla, y el jarrón es arcilla, y la artesanía esta que hice, el colgante, es también arcilla. Y todo lo que está construido de arcilla o de oro es oro, o de arcilla es arcilla. Hay fisis. Lo único que hay es fisis. Lo otro es contingente, ¿no? Es va y viene. Es decir, yo hago una cuchara y digo, no me gustó. La hago polvo y construyo un plato. Y después lo hago polvo y construyo... Es decir, lo único que hay constante aquí es arcilla. Todo lo demás es arbitrario y contingente. Entonces, la iluminación es descubrir que todo es fisis, espíritu, energía, Dios, ¿no? Como usted lo quiera llamar, que es inteligente y consciente. Es decir, tiene una conciencia, pero claro, el espíritu, como dijimos, no es mi espíritu, ¿eh? No hay un espíritu de la cuchara. La arcilla no es, la cuchara no dice. Vale. No soy cuchara, soy arcilla. Mi arcilla. No. La cuchara como cuchara puede sentirse independiente del plato. Puede pensar que es diferente. Bien, porque los accidentes, es decir, la forma que tiene es distinta de la del plato y la función que tiene es distinta. Genial, se siente distinto y el plato también. Y conversan entre sí con una interfaz que tienen que se llama ego. Genial. Pero en el fondo, los dos son arcilla, pero no la arcilla de cada uno. Son arcilla. Entonces, quien toca la dimensión espiritual o la fisis, en realidad está desapareciendo de lo que conocía, descucharándose, ¿no? Desplatándose y volviendo a ser lo que siempre fue. Por eso cuando le decían a Ramana Maharshi, un sabio de la India, de Tiruvannamalai, le preguntaban, le decían sus seguidores, Maestro, usted se está muriendo, se nos va a ir, ¿nos va a dejar? Y él decía, ¿a dónde quieren que vaya? Que los deje. ¿Y dónde voy a ir? claro, es como quien sabe que solo hay arcilla y el plato le dice a la cuchara, Cuchara, nos vas a abandonar, te vas a deshacer, vas a desaparecer, te vas a ir. y la cuchara va a pensar, ¿Cómo me voy a ir? Si yo soy arcilla y el plato que me está hablando es arcilla, ¿a dónde vamos a ir? Si los dos siempre fuimos arcilla. claro, pero los seguidores de Maharshi no tenían esa visión, la tenía Maharshi nada más, por eso no lo entendían. Entonces, en la India se dice Sat Chit Ananda, existencia, conciencia, Chit, Sat significa existencia, Chit, conciencia y Ananda, bienaventuranza. Entonces se define a esa fisis, a esa arcilla, como existencia, como algo que es, no que es esta, que es cuchara, que es plato, no, que es, nada más, es. Que es consciente, pero no consciente. Nosotros entendemos conciencia como, mira, estoy consciente de que pasó un perro, estoy consciente de que llueve, estoy consciente de que me siento enamorado. No. Esas son conciencias de cosas particulares, pero el estar consciente de la fisis es simplemente el estar, por así decir, alerta, atento a todo lo que existe, pero desde ningún centro. El saberlo todo sin particularizar nada. Porque si yo particularizo, conozco desde lo que soy cuchara, por ejemplo. Entonces, ¿de qué conozco? Y bueno, de comida. Pero si soy jarrón, ¿de qué voy a conocer? De flores. Si soy plato o si soy cenicero, ¿de qué voy a conocer? De cigarrillos. Entonces, ese conocer desde el ente individual siempre es limitado y coloreado de una manera limitada también. Mientras que si yo conozco desde la arcilla, imaginemos que la arcilla es lo único que existe en el universo, no hay otra cosa más que arcilla. Bueno, ¿qué voy a conocer? Nada, a mí mismo.
Pero ese conocerme a mí mismo es un reposar en mí mismo. Eso es el chit, la conciencia de la que hablamos. Por eso, quien alcanza la iluminación, por así decir, cuando la cuchara deja de lado un poco su cucharez y descubre su arcillez, no aprende nada nuevo. ¿Qué va a aprender? Puede aprender como cuchara, comiendo distintas comidas, va aprendiendo, mira, sopa, mira, carne, mira, lentejas. Pero como arcilla no aprende nada, porque si para aprender uno tiene que ser una cosa distinta a aquella que está aprendiendo. Por eso la aprehende también, con H en el medio. Pero cuando uno es la única cosa que existe, no aprendes nada. Solamente podríamos decir, así metafóricamente o de una manera muy sutil, uno es, ¿no? Sabe lo que hay, nada más. Se sabe a sí mismo, una cosa así. Y Ananda, bienaventuranza, no tiene que ver con que la arcilla está contenta. Ah, qué contenta que estoy, soy arcilla, soy lo único que existe. No, porque aquí pasa lo mismo. Sus alegrías y las mías dependen de las cosas que conseguimos o evitamos, ¿no? Así es nuestra alegría. Uno consigue algo que quería, está contento. Evita un problema, está contento. De ahí viene la alegría. La cuchara se puede sentir contenta de que come, que está agarrando la comida que quería, o está contenta de que la eligieron como la cuchara para la comida, no sé, de gala. Pero la arcilla, si es lo único que existe, ¿de qué puede estar contenta? De nada. El ananda o bienaventuranza de la arcilla o de la totalidad es el movimiento, es el moverse, ¿no? El moverse de la vida misma, eso es ananda. Es como el fluir del Tao, ese fluir, ese jugar consigo misma e ir generando luego entidades, cuchara, vaso, lo que fuera, de arcilla. Eso es ananda. Es lo que también se llama en la India el lila, el juego. Entonces, la espiritualidad verdadera es un reconocimiento de que mi sensación de ser cuchara, o plato, o vaso, o lo que fuera, era simplemente contingente y arbitraria, y que siempre fui la arcilla que está detrás. Vamos a ver hasta aquí hoy y continuaremos en la siguiente ocasión. Vamos a escuchar cómo descargar nuestro programa por si lo hemos olvidado y luego ya nos vamos a la cortina de despedida. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y ahora sí, nos despedimos. En la siguiente ocasión vamos a seguir hablando de esta temática del libre albedrío. Yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!